¿Has notado alguna vez cómo a veces alguien ve a un niño y dice, tiene la misma sonrisa de su papá o camina idéntico a su mamá? Esas expresiones lo delatan, es hijo de, tiene el mismo ADN de su familia. Exacto, el ADN biológico se expresa sin esfuerzo y de manera natural. De la misma forma, cuando nosotros recibimos el ADN espiritual, la gente que nos rodea comienza a notar en nosotros rasgos que son distintivos de nuestro Padre Celestial. Eres bienvenido a nuestra reunión. Hoy estamos abordando el tema del ADN de la gracia en el avance de nuestro estudio de la carta a los Efesios. Cuando nosotros hablamos del ADN espiritual, nos estamos refiriendo a una metáfora para explicar el cambio radical que produce el nuevo nacimiento. Es decir, cómo el ADN de Dios empieza a transferirse a nuestra vida y se manifiesta en la naturaleza, en nuestro carácter y cómo reflejamos los atributos del Dios al cual amamos. Entonces, cuando recibimos ADN espiritual, los rasgos de nuestro Padre Celestial son evidentes. Es decir, empiezas a reaccionar con una paciencia que no es la tuya, puedes perdonar de una forma que antes no podías, amas con una bondad que supera tus propias fuerzas, y todo esto no es una actuación, es la naturaleza de Dios manifestándose en nosotros. Hemos estado estudiando la carta a los Efesios y en paralelo la primera carta de Pablo a Timoteo porque guardan relación. Hoy, por ejemplo, puedo referirte que en Apocalipsis 2, los versos del 1 al 7, encontramos el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. Entonces, estas tres porciones, Efesios, Primera de Timoteo y Apocalipsis 2 del 1 al 7 forman una cronología de casi 30 años de historia sobre el origen, la lucha doctrinal y el declive espiritual de la iglesia de Éfeso. Es decir, es como si nos paráramos frente al espejo de la iglesia de Éfeso y pudiéramos ver cómo la carta que escribió Pablo en el año 60 o 62 después de Cristo respira una profunda revelación del amor y la gracia de Dios, instando a esos creyentes a andar en el amor como distintivo. Vemos una iglesia joven, vibrante, llena de pasión por la verdad de la gracia. Pero unos años después, entre el año 63 y 65, Pablo tiene que enviar a Timoteo y es lo que da motivo a esa carta primera a Timoteo. Vemos la iglesia empieza a ser atacada, pero a la vez empieza a proteger las enseñanzas equivocadas. Se basan en la ortodoxia y la verdad para combatir las herejías. Perfecto. Sin embargo, unas décadas después, en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, los versos del 1 al 7, vemos cómo Jesús le dice, tengo contra ti que aunque haces muchas cosas por mi nombre y combates ortodoxamente las falsas doctrinas, has dejado tu primer amor. La iglesia se volvió rígida, mecánica, fría. En su afán por defender la doctrina, perdieron el afecto íntimo con Cristo y el amor hacia los demás. Eso es algo muy triste y muy lamentable. Por eso es importante que enfoquemos bien y entendamos bien la fe para que entonces no solo la practiquemos correctamente, sino que la transmitamos de una manera correcta. El día de hoy quiero enfocarme en el capítulo 2 de Efesios, avanzando los versos del 5 al 7, ya hemos visto los primeros 4, y aquí en esta porción Pablo contrapone la condición del ser humano sin Dios con su nueva posición en Cristo, y destaca 4 aspectos de la gracia transformadora. En primer lugar, en el verso 5 podemos leer, Cristo nos dio vida, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por eso es que ustedes han sido salvados, dice Pablo, por gracia. Estábamos muertos espiritualmente, pero Dios, como vimos la semana pasada, la reunión anterior, nos dio una vida nueva en Cristo. Y eso es muy revelador.
Porque la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y verso 17, Pablo dice algo muy parecido a esto. Ahora en Cristo ustedes son nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Al recibir el ADN espiritual de Dios, dejamos de estar definidos por nuestro pasado, por nuestra antigua naturaleza, por nuestras luchas, por nuestros temores, y ahora tenemos una semilla en nosotros y una identidad indestructible como hijos de Dios. En el siguiente versículo, que es el 6, la primera parte dice, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia que ustedes han sido salvados. Esta transformación no es algo que lo producimos nosotros. Nosotros no nos podemos transformar a nosotros mismos. No se gana por mérito, por buenas obras, por esfuerzo humano, sino que esta es la obra de Dios y es un regalo inmerecido que nace únicamente del amor y la misericordia de Dios. Es interesante todo esto porque fíjate bien en esta progresión. Dios nos da vida, nos levanta, es decir, nos resucita. No es algo que hacemos nosotros, logramos nosotros, pero en tercer lugar, la segunda parte del verso 6 dice, nos sentó con Cristo en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Él. Al estar sentados en los lugares celestiales, esta expresión es muy pensada para Pablo como aquellos reyes que ponían a su diestra, a su derecha, aquellas personas que tenían un rango, un lugar muy especial, para que fuera claro la posición de honor, de victoria y de seguridad. Es lo mismo con nosotros. Cuando estamos sentados en los lugares celestiales, compartimos esa posición de honor, de victoria y de seguridad de Cristo. Así como heredamos rasgos genéticos de nuestros padres, el ADN espiritual hace que manifestemos de forma natural el fruto del Espíritu. ¿Lo recuerdas? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Es interesante porque esto es algo que Dios va a producir en nosotros. Lo tenemos en nuestro ADN espiritual. No tenemos que buscar desarrollar o imitar o fingir. Simple y sencillamente ya está. Hay que dejar que eso fluya naturalmente y ahí hay que cooperar con el plan de Dios. Vamos avanzando hacia el tercer verso y el punto último de esta charla. El verso 7. Dice, todo esto fue ¿para qué? Para que en los tiempos futuros Dios pueda ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, podemos estar claros que estamos unidos a Cristo Jesús. Este versículo es muy importante para entender no solamente que Dios nos ha salvado, no solamente que esa salvación no tiene que ver con nuestro esfuerzo, para que entendamos no solamente que ahora tenemos una posición distinta y mejor de honor, victoria y seguridad, sino que este verso nos habla de por qué, para qué lo hizo. Ya nos dijo por qué, ahora nos explica para qué. Para que nosotros, por medio de nuestro testimonio, podamos ser precisamente una evidencia clara, un testimonio eterno de la bondad de Dios. Tener la vida de Cristo en nosotros nos da acceso a toda la herencia celestial. Así es como la carta de Efesios va a describir el resto de estos puntos. Nos posiciona en victoria frente al temor, la condenación, los ataques del enemigo, las inseguridades. Pero es muy importante que nosotros no perdamos de vista lo que ya somos y la posición que tenemos. Muchos cristianos pueden decir, es muy bonito lo que dices, es interesante, pero yo no veo cambios en mi vida y por más que me esfuerzo no pasa nada. Ese es el problema de fondo. Hablar de ADN espiritual es entender que la vida de Dios va a latir con fuerza y a fluir en ti y en mí cuando nosotros dejemos que su palabra y su espíritu hagan la obra transformadora. Eso nos va a impulsar a vivir, amar y actuar cada vez más como Jesucristo. Y todo va a ser de una manera natural. Piensa en esto para concluir. Una semilla de manzana. En su interior, aunque no lo veamos a simple vista, ya tiene todo el ADN para convertirse en un árbol grande, con hojas,
con frutos dulces y jugosos, pero nunca va a producir naranjas, porque su ADN determina su fruto. Así nosotros, al convertirnos a Cristo, al nacer de nuevo, Dios deposita su semilla espiritual en ti y en mí. Aunque al principio parezca un brote pequeño, aunque al principio no se vea nada espectacular, ese ADN espiritual contiene la naturaleza de Dios para que se desarrolle en ti y en mí. A medida que nos alimentemos de su palabra, nos ejercitemos en la piedad, de una forma natural vamos a producir el fruto del Espíritu. Ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Medita en esto para terminar. ¿Hay alguna o algunas áreas de mi vida que no están reflejando claramente mi ADN espiritual? Si entiendo mi identidad, puedo saber que si la gracia de Dios borra mi pasado y la salvación no es la base para que yo la gane por méritos, debo entender, ¿estoy lidiando con alguna culpa, error o condena del pasado a la que aún me cuesta trabajos liberarme para poder vivir plenamente esta nueva identidad como hijo de Dios? En segundo lugar, quiero que te hagas esta otra pregunta. ¿De qué manera cambia tu perspectiva frente a las pruebas, los temores o los ataques del enemigo el recordar la autoridad y la seguridad que ya tienes en Cristo? Bueno, es muy importante esto porque debemos recordar que compartimos una posición de victoria, de honor que Cristo nos ha dado. Entonces, ¿en qué área de mi conducta, de mis reacciones diarias necesito permitir que ese ADN espiritual se manifieste a través del fruto del Espíritu? Yo te animo, busca que tu vida esté siempre centrada en la palabra de Dios, en la obediencia a Dios, en escuchar su instrucción y cumplir sus mandatos, pero lo más importante, que tu testimonio refleje el amor y la bondad de Dios permanentemente. Te esperamos en nuestra siguiente emisión y como siempre deseamos que esto haya sido de tu edificación. Por favor, no olvides suscribirte si no lo has hecho, darle like si esto ha sido útil para tu vida y compártelo con alguien que tú sepas que lo puede necesitar. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.